Y ahí está, ya. Dale. Ya, no sé. ¿Se ve el código? ¿Sí? Ya, bueno, mira. Lo que llevo un poco es, bueno, la parte uno que es modelar la estructura. ¿Ya? En mi caso la hice así, que es como la forma que elegí hacerlo. Y tengo una duda con la parte de la respuesta en el tiempo, Sí. porque ya tengo, por ejemplo, para la excitación uno eh, tengo la respuesta como para el análisis completo. ¿Ya? Y me da una matriz en el fondo de grados de libertad por el tiempo, para cada, para cada respuesta, desplazamiento, velocidad, aceleración. ¿Ya? Para la parte modal lo hice así, que la verdad me guió un poco de lo que nos explicaste en el AUX con tu código, pero Ujú. no. Bueno, esto lo primero es, tenía la duda de, para combinar las formas modales, hacemos como la suma directa, ¿no? De la contribución de cada modo. Sí, Y ya, o sea, sería esto en el fondo, como hacer claro. la suma de. eh, ya. Y lo otro, que por ejemplo, yo acá arriba calculo, cuando las matrices modales, defino los vectores de influencia y calculo como el modo necesario para llegar al 90% de masa, que me ¿Ya? da, para la dirección X me da 4 modos y para la dirección Y me da 40. 40. Chuta. Sí. Ya. Te creo, no, no tengo cómo corroborar, así que. Mi duda es que en el fondo esto depende del vector de influencia. Y- Sí, sí, Entonces tengo que calcular esto para cada excitación. exacto, o- exacto. Porque Y piensa, ya. mira, piénsalo de esta forma. Como que, claro, tú estás aplicándole una fuerza, pero no todas las fuerzas afectan de la misma forma a los diferentes modos, pues. Entonces, como para tener un movimiento representativo, digamos, eh, depende como del forzante pues, que tengáis. Puede que justo afecte al primer modo caleta y con el 90 y no sé, pues tengáis como el 90% de participación modal con el primer modo al tiro. ¿Cachai? Ya. Sí. Entonces, como te digo, depende del forzante como cuántos modos necesitáis. Por eso se hace esto como para cada uno. Ya, en el fondo esto sería para el sismo, porque definí aquí el vector de influencia con uno para la horizontal vertical, Claro. pero no sé cómo hacerlo, por ejemplo, porque para la excitación uno como era solo un modo, ¿Cómo? No, 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 no. Un solo nodo, ¿cierto? O sea, son dos grados de libertad, o ¿cierto? sea, eso, sí, yo más que definirme un vector de influencia, lo definí manualmente así, como que le Ya, pero agregué. mira, tenéis lo mismo ahí, tenéis lo mismo ahí. Tu vector de influencia serían puros ceros y en la posición 179 y en la 180, un 1. ¿Cachai? Ya, Ese sí, sería tu vector de influencia. y ahí recalculo nomás, volviendo a fijar esto y ok. Exacto. Ya. Y cuando calculo para plotear los resultados, por ejemplo, porque yo aquí tengo una matriz que me da como, digamos, la respuesta para cada grado de libertad en el tiempo. Claro. Entonces, después, por ejemplo, si quiero calcular, no sé, si quiero calcular los drift, por ejemplo, tengo que ir tomando como, ¿cómo sé qué grado de libertad tomar en el fondo? Como, entre qué grados de libertad, o calculo el drift como entre, no sé, todos los grados de libertad horizontales continuos y me quedo con el máximo, algo así. No, no, lo que tenéis que hacer ahí es, tenéis por ejemplo el gráfico, no sé si dentro de los códigos que les mandé hay un gráfico que enumera los grados de libertad o los nodos, creo, ¿no? Sí, esto. Ese mismo. Ahí, por ejemplo, no sé, pues en el nodo, no sé, pone el mouse en el nodo 60. Ya, ahí. Ahí, por ejemplo, vaya a tener el nodo, digamos, no sé, por el grado de libertad, ayúdame, debería ser el 119, 120. 119 y 120, ¿cierto? Ya, 119 y 120. Entonces, y el de arriba tenía el 66, entonces sería el 131 y el 132.
Entonces tenéis que calcular como la diferencia entre el 119 y el 131. ¿Cachai? Sí, 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 sí. Ya, y bueno, y eso dividir la altura entre pisos y con eso obtenía el drift. Ya, En esa columna, digamos. ya, y eso lo tengo que repetir para todas las columnas, digamos. Claro, claro. Y voy a calcular la envolvente de eso, como el Ya, y máximo. ahí me quedo con el máximo. Claro. Ya, ahí, esa era otra duda, porque por ejemplo este es el nodo 12 que sería los grados de libertad 23, 24, Sí. pero en el fondo como yo esto de abajo lo estoy empotrando, en Ujú, verdad, este pasaría a ser mi nuevo nodo 6 digamos, y el grado de libertad acá sería el 11, 12, ¿o no? Porque si lo hago como que lo hice al inicio, fijando que este era el 23, 24, ujú. y en el fondo llegué hasta arriba con un grado de libertad 215 o 216 y mi matriz K es de Ah, 24 por 24 porque no, obviamente no considera lo empotrado. 1684. Espérate, calmado. ¿Cuántos nodos tiene tu estructura? 108. Tiene 200. 100, A ver, 299. Y la numeración llega hasta el 108. 108, sí. Entonces, si yo digo que este Eh, es el es grado de que, libertad según yo, 200, si no me falla la memoria, si no me falla la memoria, tú podías como obtener respuesta, por ejemplo, de ese nodo 6 y te dar que el desplazamiento es cero, ¿no? es que mi matriz K, como queda condensada por los que están empotrados, me da de, Ah, de veras. tengo 216 grados de libertad, pero la matriz K y M es de 204 por Sí, 204. sí, tenéis toda la razón. Entonces lo que hice fue como mover todo para arriba en el fondo, como La matriz con las respuestas, ¿cuánto te da? ¿Te da de qué dimensiones? de... Te debería dar de las mismas de la matriz de energía condensada, ¿no? 204 por, Sí, 204 por el tiempo, ¿cierto? sí, Sí, tal cual, tal cual. Ya. Ya, entonces en ese caso, claro, todo lo que te estaba diciendo, réstale 12. claro. Y así eso fue lo que hice en el fondo, pero quería confirmar que... Réstale 12, sí, mala mía, réstale 12. Sí. Pero Ya, claro, el razonamiento en el fondo es el mismo, como que a lo que voy es como que es el grado de libertad de arriba justo con el grado de libertad que está abajo. Y a eso le calculáis como la diferencia en el fondo y la normalizas por la altura. ujú, Y eso ya, calculáis la envolvente considerando todos los elementos del piso. ya. Y se supone que el cálculo, digamos, con las matrices completas y las modales debiese ser parecido, porque me dan, para los grados de libertad horizontales me da muy parecido, para los verticales me da un poco más diferente, pero creo que igual era como por la escala, porque el desplazamiento vertical es como muy, muy chico. Entonces, Sí. No, pero está bien, deberían darte parecido. Deberían darte parecido. por ejemplo, me da esto para los verticales, esto es como un grado de libertad vertical, pero esto es como por día a la menos 8. Pero igual es harta diferencia. O sea, en magnitud me refiero como que una es el doble de la otra, no voy así. Eso igual es harto. Claro. Pero si grafico un grado de libertad horizontal, me dan prácticamente iguales, porque tengo que hacerle así como el hiper Ah, zoom. ya. Sí. No, No, pero eso está bien, está bien. Pero es 90% en dirección horizontal o en dirección vertical o el máximo entre las dos. ¿Cómo lo estoy haciendo ahí? con el máximo entre las dos. Aquí Pero calculo con 90% de participación modal te da así de distinto. para Mm, el mm. vertical, sí, pero me da, por ejemplo, ¿dónde? ¿Y en tiempo cuánto se demora en correr? ¿Se demora mucho en correr? No, como un par de segundos. Ah, ya, bacán. Solo lo tengo con el Newark, sí. No, quiero hacer como toda la tarea con el Newark y después programar los otros dos y compararlo. Claro. Y, y bueno, para el pulso me da como esto. No tengo idea si... Pero aquí para el pulso sería lo mismo del vector de influencia, porque por ejemplo yo
me definí aquí como un contador para ver, asignar como a los grados de libertad que me interesan. Claro, Y esto lo hice manual porque era como los que agregué yo, que en el fondo no siguen como una fija. sí, Me quedó un vector nomás que tenga unos en todas estas filas nomás y calculo de nuevo el 90% de masa y bla bla. exacto. Sí, Ya. Mm, mm, ya, gracias. ya, bueno, bueno. Ya. ¿Qué más? ¿Qué más tiene duda? Venía a mirar mayormente, pero quería consultar si para el sismo ocupamos uno de los dos, el HNN o el HNE o un promedio geométrico. Ninguno de los dos. Se utilizan las dos direcciones con los vectores de influencia para la dirección vertical y para la dirección horizontal. No sé si me explico. No, Terremoto es que, claro, horizontal. Ah, está y es el el... HNE y el HNN. Sí, sí, sí. Sí, sí, Eh, puta, ya no les dijimos cuál. Usen cualquiera de los dos, pero digan cuál usar. ya, vale, gracias. Hola Rodrigo. Hola, Eh, ya, hoy tengo dudas eh, ya. Creo que ya lo explicaste, pero puta, tenía mal internet y no lo pude escuchar bien. tranquilo, te lo explico de Eh, nuevo. que era sobre que, por ejemplo, ya, mira, lo voy a hacer correr para que... Puta, ¿cómo muevo esto de acá? Ahí está, ya. Eh, ya, ahí tengo la estructura. ¿Ya? Ya. Y, por ejemplo, puse mi forzante acá, quería, o sea, quería poner mi forzante acá, que es en el 106. ¿Ya? Ya. El tema es que como son 220, 220 y después la, se condensan a 202, Sí. eh, basta como con restar 18 como al doble y ahí voy a tener como cada uno de las... De los grados de libertad, claro. Sí, sí, sí. Vaya a tener como en el fondo, claro, tenéis que restarle como los 18 en el fondo. O sea, la cantidad de nodos empotrados que tenéis, en el fondo. Y ahí lo multiplicado por los dos grados de libertad que le corresponden, ahí te quedaría el número del grado de libertad asociado. Por ejemplo, en ese Ah, caso ya, bueno. sería el 211 menos 18, ahí te da el número, 193. Claro, sí, sí. Ya. Ah, ya, bueno. Bueno, ya. Y ya, sí, creo que eso era lo que me estaba dando problema, porque acá no me coincidían las dimensiones. Eh, eso. Eh, eso también te iba a preguntar. Ujú. Como que no es necesario que las excitaciones tengan como el mismo vector de tiempo, porque, por ejemplo, en la excitación 3 Eh, el DD es DD3. Es... ¿Dónde está? No, están acá. Eh, no se corrió. Ya, pero creo que es 0.01. Ya. Y en Ya, la otra tengo un excitación comentario es... de la excitación 3 al tiro. Mira, baja. En la excitación 3 el T3, o sea, como el arreglo de tiempos, depende de del tamaño del registro. No es como tengo 300 segundos, ¿no? Es que no sé cuánto, por ejemplo, mide el terremoto, No, ¿cachai? no, sí. Sí, o sea, eran 100 muestras por segundo. ¿Y y cuánto dura el terremoto? O sea, no tiene una duración... son 30.001 datos. Ah, ¿Cachai? ya, ya, Entonces, calza, si, calza. Sí, ¿cachai? Entonces, si hago este arreglo, el vector T3 te calza justo, sí. me calza justo. Ya. Ya, normalmente el razonamiento no es ese, pues como al revés, pues como ponís como en vez de 300 colocáis como el número, como el largo del vector en el fondo, que es este registro de tiempo, y Por DT, dividido ¿o en no? la muestra en el FS, O sea, como claro. el número de segundos que tiene. Ya, pero está bien, Ya, sí, no, ya, no, ya. Ya, no pasa nada. ya, vale.
Entonces no sé si influye en algo como en el análisis que No, tengan como... Da lo mismo. sí, o sea, es que son excitaciones distintas. Entonces Ya, no, ok. Ya, no perfecto. vas a colocar como, como un gráfico, el gráfico del terremoto y el gráfico de la máquina Ah, en ya. sí, en el mismo gráfico, así que da lo mismo. Ya, ya, ya. Ya, vale. Sí, esas son mis consultas por ahora. Ya, bueno, bueno. Gracias. Ya. ¿Algo más? Otra consulta, no sé si Eh, negociaron el plazo de la tarea. ¿Cómo? No sé si negociaron el plazo de la tarea. ¿Cómo van con el plazo de la tarea? En la mañana hablamos con el profe, le Mal. dijimos que más o Ay, menos, y llegan nos a dijo que en la cámara, así como... igual había como ahí que Sí, conversarlo weón, contigo. si tenemos más plazos, sea lo mismo, si por mí será atado. Ya, buena. Acá, de hecho, acá tengo el ayudante que va a corregir esta tarea, así que... Sí, tú corregirla. Ah, no, tú corregir la 3, ¿o no? No sé, bueno, pero este weón corrige una tarea. Estamos Pero... con el mago Valdivia. Así. No, sí, o sea, por mí será atado, por mí será atado. Una semanita. Se le van a juntar con otras tareas, pero por mí la entrego en la final del semestre, me da lo mismo. Pero la idea es como que ojalá lo entreguen pronto como para que no se le junten con las otras tareas. Pero no, obvio, obvio. Sí, ser atado. ¿Una semana más? Sí. Ya, Pero, buenísimo. bueno, hagan la tarea porque no vamos a dar más plazas. Traten, ojalá, de terminarla esta semana. Y la próxima semana como ir depurando errores, así como, por este código, ya, bueno. Pero al menos como el grueso de la tarea, ténganlo esta semana. Como que según yo les da para tenerlo ahora. Pero eso, ya, más preguntas. Aprovechen de consultar ahora. ¿Algo? Ah, Rodrigo, con respecto a lo que te preguntó Pedro ayer, de que si sería posible subir, o sea, como alguna manera de comprobar el HHT o el Wilson. Sí, voy a correr un test. Pues la verdad no he tenido tiempo para nada. Yo creo que mañana podría hacerlo. Sé que les dije ayer que lo iba a hacer hoy día, pero no he tenido tiempo. No, 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 tranqui, pero si es que es posible. Sí, no, hoy sí, sí, es importante. Le voy a correr un test y ahí les mando como cuánto les debería dar. Como para, les subo como un archivo de prueba, alguna wea así. Ya, buena, bacán. Gracias. Pero eso. Igual traten de programarlo ustedes, o sea, usen ChatGPT, weón, si esta weá. O sea, de hecho, el mismo profe me dijo así como, usen ChatGPT, así. Como, úsenlo. Y con ChatGPT esta weá sale en 2 minutos el código. Pero sí, voy a hacer un test y ahí se los mando. Ya, vale, gracias. Ya. Eso, ¿algo más? ¿Alguna duda que tengan? Yo tengo una duda. Sí, obvio, dime. Para la carga cíclica que nos ponen en las aplicaciones de 1500 toneladas fuerza, esa la tenemos Espérate, que para, trabajar para. en. No te escucho muy bien, te escucho como con mucho eco. A ver, deja, a lo mejor cambio el. Sí. ¿Ahí se me escucha mejor? Sí, ahí sí. Ya, sí que estaba con el micrófono en los audífonos. Que para la amplitud de la excitación cíclica, que son los 1500 toneladas fuerza, esa la tenemos que trabajar en Newton, ¿verdad? Porque, o sea, el script de rigidez Ujú. trabaja con los inputs de la matriz de conectividad, que ahí se le Sí, colocan como el área y el módulo y que están en newtons de sí. metro cuadrado. Entonces, es que si la ingreso en newton, esas 1500 toneladas de fuerza me dan como deformaciones gigantes, como realmente muchas. Mm. Onda así, porque calculé como Pero, la espérate, envolvente transformando las 2500 a Newton. la 1500 newton, sí. Mm. O sea, Sí, igual lo que ahora, da, ahora pero pensándolo es un número bien grande, la verdad. sí, es bien grande. Entonces, por ejemplo, yo calculé la envolvente para cada grado de libertad del Ajá. desplazamiento y como que lo grafiqué
y onda me da como 100 veces lo que me da el sismo, como aprox. ¿Y probaste con 1500 newton? Sí, y me da más normal. Ya, vamos Sí, a... porque si lo paso a Newton me da 15 millones de Newton, que es como Sí, demasiado. sí, pues estoy haciendo como el cálculo y harto. Y... Puta mala mía, ya. Dejémoslo en 1500 newton, o sea, ¿sí? Sí, si nadie se opone. Dejémoslo en 1500 newton para que tenga más sentido el análisis. Ya, Era ya, no, como eso. les va a cambiar como las amplitudes nomás, pues, pero el análisis es el mismo. Claro. Ya, y para esa misma carga es normal que me dé, que el 90% de la masa efectiva me dé como muchos modos. Depende de Por, dónde coloques la carga. ya. Es que, por ejemplo, para el sismo me daba como el máximo para la dirección y eran como 40, creo, no me acuerdo. Claro, Pero para la cíclica, que se aplica solo en un nodo, me da la más baja, cientos y tanto, 150, creo. puede ser, pues. Entonces, Puede o ser por sea, la mi lógica geometría de tu fue como estructura. que, O ya, sea, mi lógica es fue una como posibilidad. que, ya. O sea, no es raro. Sí, o sea, no pueden ser hartos modos. Que, como te digo, depende de la geometría de tu estructura y depende de dónde estés colocando la fuerza. Depende mucho. O sea, no Ya. es lo mismo colocarla como justo al centro que en un extremo, por ejemplo. O no es lo Ah, mismo que ya. no sé, tengáis un hoyo al medio del edificio o que tengáis un cacho para el lado. La Claro, forma modal ya. cambia un montón. Entonces, Ya. puede que puta, justo tengáis la mala suerte que para agarrar como un movimiento representativo necesitáis agarrar, no sé, 50 modos, por ejemplo. Puta, puede ser, puede ser. Ya. Pero revisa igual, pues revisa, pues, puede que no, pues, pero es una posibilidad, es una posibilidad. Ya. Que Ya me igual parece. piensa que en la práctica como que no ocurre esto porque las estructuras son como mucho más simétricas, no es como el tipo de estructuras que ustedes están trabajando que son muy deformes. Ya. Pero aún así igual me llama un poco la atención el número. Claro. O sea, que mi lógica fue como que al ser solo un nodo, como que yo para capturar cómo, cómo afecta ese nodo, tengo que irme como a evaluar los modos más superiores, como de los que más afectan como ese nodo particular. Pero no sé si eso tiene sentido. Puede ser, pues, puede ser, puede ser. Sí, pero revisa igual. Pero puede Ya. ser, pero como te digo, me hace un poquito de ruido el número, como taranto. Ya, sí. Ya, eso, Pero eso. gracias. Ya. ¿Algo más? Yo, una duda un poco conceptual de cuando se calcula la respuesta para las formas modales, Ajá. que en el fondo, según lo que nos mostraste tú el otro día, era como que calculaba el Newmark para bueno, la matriz K, M y C modales, pero como tomando solo la diagonal de las matrices. Y eso era como para cada modo hasta alcanzar el 90% y después se multiplica por el phi como para ver la contribución de cada modo en lo que la libertad. Ya. Pero ¿por qué se hace como ese cálculo de la respuesta para las diagonales solo de la... ¿Por qué la pregunta entonces, por qué uso solamente la diagonal? Sí, como Ya, una concepto. ya mira, y acuérdense de lo que yo les comentaba el otro día, que es como, al final, la lógica de esta cuestión es como, en vez de yo resolver como en el espacio de grados de libertad, yo resuelvo en el espacio de formas modales. ¿Ya? Ese es como el primer paso, eso es lo que yo hago. La gracia está en que cuando los modos están desacoplados, que es como el caso en el que estamos trabajando nosotros, porque no tenemos disipadores, no tenemos como elementos estructurales muy raros, chao, pues. Igual yo creo que voy a estar a la vuelta. Devuélveme el saludo, entonces. Ya. No, pero la cosa, bueno, hablando en serio, como que los modos en el fondo están desacoplados, ¿ya? Entonces la matriz de rigidez, la matriz de masa y la matriz de amortiguamiento modales son puros ceros excepto fuera de la diagonal. ¿Hasta ahí? ¿Qué significa eso físicamente?
que el movimiento de un modo no afecta en el movimiento de otro modo. ¿Ya? Entonces, bajo ese supuesto, o sea, no es un supuesto en realidad, es como numéricamente así. Entonces, solamente te dan como las masas como dentro de la diagonal, solamente te da la rigidez dentro de la diagonal, los amortiguamientos dentro de la diagonal, y cada uno de esos valores corresponde al oscilador equivalente que corresponde a ese modo. Por ejemplo, la masa modal 1,1, digamos, la rigidez modal 1,1 y el C modal 1,1 corresponden a las propiedades de un oscilador equivalente que representa de manera más o menos buena la respuesta de ese modo, del modo 1. ¿Cachai? Ya sí, 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 ya te caché. Entonces, esa es la lógica. Ahora, esta cuestión igual tiene como algunos detalles de que tal como lo estamos trabajando acá, no se puede, por ejemplo, cuando te di un disipador, ¿ya? Cuando tienes un disipador, me acuerdo que cuando fui auxiliar en dinámica, le explicaba en el fondo de que, claro, la matriz C, de hecho hay un problema, que hay un texto en naranjo gigante en una de las pautas, que ahí explico como qué pasa cuando el C no es una matriz diagonal. Y claro, pues ahí como que la respuesta no es tan directa a calcularla como con los métodos que nosotros utilizamos, ¿ya? Como que ahí pasar al espacio modal es un poco más complicado. Eso, pero esa es como la respuesta a tu pregunta. Gracias. ¿Ya? Ah, y la matriz C que elijamos para los cuatro amortiguamientos que tenemos es como arbitraria en el fondo. O sea, sí, sí, trata de justificar como por qué utilizo tal chi. O sea, como, no sé, utilizo el 10%, utilizo el 5%, el 1%, pero ¿por qué? ¿Cuál es como el supuesto como clave que hay ahí? Eso. Ya, Y ustedes gracias. den rienda suelta a la imaginación y digan como por qué ese amortiguamiento funciona y el otro no es tan bueno. Eso, más preguntas. ¿Algún elemento teórico que no se entienda? Algo que esté como ahí dando vuelta? Ah, yo tengo la última pregunta de toda ¿Sí? parte. Para la pregunta 2 después de calcular ya los alfa y beta para los cuatro casos, para Ujú, los cuatro argumentos, cuando pide el gráfico del chi sub k versus el número de modo, en ujú. el fondo, y dice del k del 1 al 20. Ahí me había confundido porque en el fondo yo tengo cuatro amortiguamientos diferentes que yo después calculo con los chiquimedas. ¿Sí? Entonces, mi matriz, tengo cuatro matrices C que son como para cada grados de libertad, para cada amortiguamiento. Y no termino de entender qué gráfico es el que tengo que presentar. Ya, ya, buena pregunta. Mira, y para cada uno de los casos, para cada uno de estos casos, fíjate que, a ver, voy a compartir pantalla para que se cache la lógica un poco. Eh, ya. En el fondo, la lógica se ve pésimo. Espera, ya, ahora sí. Ya, en el fondo, claro, yo acá lo que les doy en el fondo es como el chisero. El chisero es básicamente esto de acá. ¿Ya? Entonces, la lógica está en que, o sea, más que, perdón, no el hechicero, o sea, sí, pero me refiero a que es el amortiguamiento del modo 1 y el modo 10, ¿ya?
Es decir, estoy diciéndoles como, ¿sabéis que en el modo uno tengo 0,1% y en el modo 10 tengo 0,1% o 1%, para decirlo más corto, 1% y 1%. La cosa es que yo quiero que me digas en el fondo cómo se comporta el amortiguamiento. Ya, tengo que para el modo uno es 1% y para el modo 10 es 1%. Entre medio, ¿cómo es? ¿Cómo ves el modo 2, el modo 3, el modo 4, el modo 5, hasta el modo 20? ¿Cachai? Para cada uno de estos casos. Es decir, ¿qué pasa si yo anclo, por ejemplo, esos dos modos en 5%? ¿Qué pasa si lo anclo en 10%? ¿Qué tanto me cambia la curva? ¿Cachai? Al final, la lógica de la weá que yo quiero que me digan es esto, mira. A ver, amortiguamiento de raíz. Cuando quiero un gráfico de este estilo. No sé si se alcanza a ver. ¿Cachai? Esto es como en función de la frecuencia, ya, pero la misma lógica. En función de la frecuencia de cada modo, me dicen el amortiguamiento. Yo les digo como en función del número del modo, lo mismo al final, como cómo se comporta la frecuencia, cómo se comporta el amortiguamiento. Entonces les va a aparecer una curva así. ¿Se cacha? Entonces, en el fondo es como con los alfa y beta que ya encontré antes, recalcular el beta para la frecuencia de cada modo. Claro, con los alfa y beta calcular el chi, sí. Y eso hacerlo para como por los cinco amortiguamientos de anclaje que yo les coloqué, pues 0,1%, 1%, 10% y no me acuerdo cuál era. ¿Cachai? En el fondo son, ¿cuántas curvas serían? Serían cuatro curvas, ¿ya? Cuatro curvas que le tendrían de esa forma y la idea es como que discutan como qué tanto influye cambiar el amortiguamiento. Ya como qué implica, qué interpretación física tiene ahí, ustedes imaginen. ¿Ya? Pero eso, ese es como el tipo de gráfico que espero que tengan. Ya, bacán. Gracias. ¿Ya? ¿Alguna otra duda? Por mi parte estamos listos. Gracias, Rodrigo. Que estés Ya, bien. ya chicos, entonces, cuídense. Chao, chao. Chao, 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 gracias. muchas gracias.